Bienvenidos a Televisión Educativa. Nuevamente estamos con usted y es un gusto que usted esté con nosotros para poner un tema a la luz. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me apasiona. Vamos a hablar de nuestros orígenes, quiénes somos, por qué somos así y qué influye en que seamos de este modo, no seamos del otro, pero tengamos un poquito de aquel otro. Me explico. Vamos a hablar de ritos de los pueblos sonorenses en particular. Está con nosotros para ello el doctor en antropología Alejandro Aguilar Seleni. Él es profesor investigador del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que así haciendo un paréntesis, los invito para que asistan todos los viernes a una serie de conferencias que ellos tienen y han titulado Cafeína, donde se habla de todo esto y más. Cosas sumamente interesantes que debemos saber, que sabemos, pero a veces no recordamos. Doctor, bienvenido. Gracias. Aquí estamos. Pues hablar de ritos es algo que nos apasiona, de mitología, de todo esto que nos fue conformando y llevándonos hasta donde estamos en este momento, aunque no lo sepamos. Comencemos explicando, pues, qué es un rito, porque a veces pensamos que es una leyenda o es algo que alguien inventó. Claro, sí. Bueno, por un lado el conocimiento de los pueblos originarios, como decimos hoy en día, se basa en su identidad étnica, en su sentido del origen, su sentido de la existencia, el cual se expresa de muy diferentes maneras. Por una parte, muy importante han sido los mitos, la tradición oral, la mitología, que expresa el pensamiento, la búsqueda de una explicación a las razones de la existencia, el origen del sol, de los cambios en el clima, de la aparición de distintas especies o de la propia gente. Y esto nos da una cosmovisión, un pensamiento, una forma de entender y explicarse el mundo. Los mitos debemos entenderlos también como las bases del pensamiento científico y racional, porque tenemos una necesidad como seres humanos de explicarnos el mundo que nos rodea, de tratar de meter orden incluso en el cielo, acomodando las estrellas según nuestro entendimiento y buscando siempre una explicación. De ahí se deriva que algunos de los rituales, de las ceremonias que le dan sentido a estas sociedades, tengan el origen en estos mitos que explican algún suceso, algún cambio, algún peligro, monstruos míticos, etcétera, que en realidad están encubriendo procesos históricos. A veces, por ejemplo, se habla de una serpiente que no le deja a la gente llegar al agua, vivir en el agua, y más que nada puede ser referencia a conflictos entre grupos humanos, entre clanes de grupos humanos por la pugna por el agua, por ejemplo, ¿no? De tal manera que algunos de estos mitos se van transformando con el paso del tiempo en rituales, los cuales tienen el sentido de mantener un equilibrio, de recuperar algún equilibrio, de agradecer, de hacer patente el agradecimiento por distintos sucesos. De esta manera, por ejemplo, entre los pueblos llamados Pimas o Pimas Bajos, que viven actualmente entre Sonora y Chihuahua, en una región montañosa, ellos se llaman a sí mismos Ob, que quiere decir los que se están yendo, y es un pueblo que a la llegada de los españoles eran ya agricultores, sembraban maíz, y hay una ceremonia derivada del maíz que se llama el Yumari, donde se agradece una cosecha, se pide por un nuevo periodo agrícola antes de sembrar, hacen la ceremonia, y se propicia de esta manera el intercambio comunitario. Entonces, digamos que se le canta y se le danza al maíz, que representa los dones de la naturaleza, convertido en una bebida ritual que se llama tesguino, y donde hay una participación constante de hombres y mujeres. Detrás de esta ceremonia hay un canto, hay una danza, los hombres cantan, las mujeres son las que hacen la danza, y la función de esta danza es darle fuerza o darle consistencia al mundo, macizar la tierra, dicen ellos.
Esta es una historia muy interesante que veremos después en otro grupo, los Makurahue. Y es un mito que no lo consideramos muy sonorense. Bueno, los que ignoramos estas cuestiones, ¿no? Porque pensamos que el maíz viene del sur y por lo tanto conocimos las leyendas de este mismo material, del maíz, a través del Popol Vuh y de cómo se fue formando el mundo, en el caso de los náhuatl, de los hombres de maíz que fueron después quemados, sacados. Entonces, pero estoy viendo que algo similar tenemos aquí. Así es, digamos que el inicio de la historia del maíz fue esta precisamente en el centro del país, con grupos como los nahuas y otros grupos, y el maíz fue migrando en distintas latitudes y es una de las particularidades de esta maravillosa planta que depende de la gente. Entonces, en una región sembraban maíz, los vecinos se dieron cuenta, consiguieron las semillas y fueron transportando el maíz de sur a norte, del centro hacia el este, etcétera. Y en cada región el maíz se fue adaptando a las condiciones climáticas, a la altitud y todo esto, ¿no? Y en cada región fueron surgiendo mitos y rituales que dan sentido dentro del sistema de la cosmovisión de estos grupos, el lugar, el papel que tiene el maíz. Hay otro pueblo originario de Sonora y de Chihuahua también, los Guarijío o Guarijó, conocidos también por ellos mismos como Makurahue, que tienen otra ceremonia que se llama la Cavapisca. En esta está asociada al rito de la Tugurada, donde también las mujeres danzan y los hombres tienen la función de cantar, porque también hablan de un tiempo en que la tierra estaba blandita, que todo estaba mojado, que no se podían hacer siembras o casas, y cuando los hombres cantaron no pasó nada. Cuando las mujeres se pusieron a danzar tampoco sucedió gran cosa. Cuando lo hacen juntos, cantar y danzar, entonces la tierra adquiere fortaleza. Resulta interesante ver que entre los pimas de una zona boscosa más elevada y los guarijíos existe este mismo concepto, esta misma función de las mujeres danzando y los hombres haciendo este canto. Y en el caso de los guarijíos, de los que estaba hablando hace un momento, ellos representan este campo de siembra, ponen un altar en una sencilla mesa, con arcos de madera, ponen una sábana, crean este altar y alrededor representan el campo de siembra. Durante las 2 primeras noches hay cantos, hay danzas, danza de pascola con arpa y violín, pero la última noche es muy interesante porque se hacen una serie de juegos, llaman ellos, los juegos de los pascolas, donde se reproduce toda la cosmovisión, todo el mundo de estas sociedades, desde el proceso de sembrar el maíz, de preparar la tierra, sembrar el maíz, cuidar la siembra, a la cual pues se acercan los cuervos, los mapaches, los matuparis, toda una serie de personajes. Hay una danza, por ejemplo, el son del obispo, donde se pone en una cobija como si fuera el hábito del obispo, se ponen el huesito de la buena suerte de los pollos en la nariz, como las antiparras, así de mucha preeminencia, y una gran tortilla de maíz como bonete, ¿no? Es lo que le da su investidura. Y de esa manera representan la influencia de la religión católica en su mundo. Entonces, mediante juegos con música, danza, teatro, están reproduciendo la vida de una sociedad agricultora que depende del maíz y que vive en las márgenes del río Mayo. Acá en Sonora, lamentablemente muchas veces escuchamos que la gente dice, si comes tortillas de maíz es que no eres de estas tierras, vienes del sur. Aquí en Sonora comemos puras tortillas de harina. Y la arqueología, los estudios arqueológicos nos están diciendo que desde hace más de 4,000 años se siembra maíz en Sonora. Este tipo de rituales como el yumari de los pimas o la cavapisca de los guarijío representan la importancia simbólica, religiosa, filosófica que tiene el maíz en sociedades de agricultores y que de alguna manera podemos pensar que sucedía algo semejante con los yaquis o con los mayos. Son los más conocidos, ¿no? Son los ritos más conocidos, y sobre todo los de Semana Santa.
Claro, y la diferencia con ellos es que hubo una completa y profunda transformación en su agricultura, dejaron de sembrar para la autosubsistencia y empezaron a producir otras siembras como el cártamo, el trigo, etcétera, que ya no eran directamente para el autoconsumo. Por eso el maíz se ha desplazado en algunas regiones, pero en otras está muy presente. O sea que de origen todos los grupos étnicos fueron agricultores. Bueno, en su origen la gran mayoría de los grupos llegaron como cazadores y recolectores. Algunos grupos eran nómadas, es decir, cruzaron estas tierras pero no se quedaron. Otros fueron seminómadas, fueron definiendo territorios, generando itinerancia de un río a otros recursos, etcétera. Y de ahí se fueron derivando las tradiciones culturales contemporáneas, de pasar de cazadores-recolectores a convertirse en agricultores. Destaca mucho el caso de los Hohokam, antecesores de los llamados Pápagos o Tohono O'odham, que fueron una sociedad agrícola muy compleja, muy importante, con sistemas de irrigación muy amplios alrededor de lo que actualmente es la ciudad de Phoenix, en Arizona, que sufrieron precisamente un cambio climático y los obligó a abandonar un poco el trabajo en la agricultura, a buscar otra vez fortalecerse con caza y recolección, hasta que las condiciones les permitieron recuperar la producción agrícola. Entonces, esto nos da la visión de una historia dinámica, cambiante, donde al momento del contacto con los españoles, algunos grupos se habían reubicado, habían reducido o ampliado sus territorios y estaban en un proceso de definición intraétnica, decimos en la antropología, porque cada uno estaba delimitando sus fronteras. Claro, a veces buscando seguir, pues, una mejor vida, proteger a sus familias. En algunos casos el intercambio era mediante la guerra, pero eventualmente pues empezaron formas de alianza, de matrimonio entre unos grupos y otros, lo que hace por consecuencia que elementos culturales pasen de unas sociedades a otras, claro, en un proceso que nos es difícil comprender. Y en este sentido, doctor, en Sonora, ¿cuántos grupos existieron, cuántos grupos se asentaron y cuántos grupos existen todavía? No nos conteste todavía, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Estamos platicando con el doctor Alejandro Aguilar Celeni sobre los ritos sonorenses. Entonces nos quedamos, antes de irnos a la pausa, de cuántos grupos se asentaron aquí en Sonora o cuántos podemos decir que realmente son de Sonora. Pues bien, hoy en día se habla de 8 grupos, básicamente, descendientes de los primeros pobladores de esta región. Hay grupos como los Cucapá, que están en San Luis Río Colorado, que forman parte de la familia Yumana, de los grupos de California y Baja California principalmente. Por el otro lado, por la región de Baserac, está la población Kikapú, que no son originarios de Sonora. Ellos llegaron hace más de un siglo a Sonora comprando sus tierras y después empezaron a abandonar muchas de sus prácticas culturales. Después tenemos la nación, los Tohono O'odham, históricamente conocidos como Pápagos, un término en desuso hoy en día que es más bien despectivo, y ellos viven entre Sonora y Arizona. Es un pueblo fronterizo, binacional, que desde mediados del siglo XIX vio su territorio dividido por la frontera entre México y Estados Unidos. Es mayor la población en Arizona que en Sonora, y en Sonora hay sitios arqueológicos y sitios sagrados muy importantes de esta cultura. Después están los Comcac, los Seris, que viven entre Punta Chueca y Desemboque, en el municipio de Hermosillo y de Pitiquito, que es una cultura muy interesante, muy diferente a las demás. Se piensa que ellos llegaron por mar a Sonora, llegaron a un territorio que el resto de los grupos no ocupaba realmente, y eran en realidad 6 diferentes bandas o clanes, desde Guaymas hacia la región de Caborca, hacia la región del actual Lures, que cada uno tenía ciertas particularidades y hoy en día queda solamente una compactación, digamos, de estas 6 bandas en un solo grupo, con diferencias lingüísticas muy importantes todavía. Hay en la zona de la sierra están los Of, los Pimas o Pimas Bajos,
que están tanto en Sonora como en Chihuahua, y también bajando por la sierra están los Macurahue o Guarijío, que se encuentran igualmente del lado de Sonora y de Chihuahua. El núcleo más grande y conocido es el que integran por un lado los yaquis, los Yoeme Yaqui, y los Mayo o Yoreme Mayo, que los yaquis, el resto de los grupos andará entre 1,000 a 2,000 personas en promedio. Los yaquis son más de 35,000, los mayos más de 60,000. Y en Sinaloa, algo que también nos ha costado trabajo entender, en Sinaloa en realidad no hay mayos, lo que hay son yoremes. Ellos no reconocen el término mayo, que es más bien sonorense, y lo que llamamos yoreme en Sinaloa tiene que ver con grupos como los guasabes, los choix, los ahomes, los ocoronis, perdón, que los jesuitas integraron en una sola identidad, llamada yoreme y mal entendida como mayo. Hay población yaqui aquí en la ciudad de Hermosillo, también hay yaquis en Arizona, hay un sector de la población yaqui que conserva las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa en Santa Rosalía, en Baja California. Y esto nos habla de todas estas transformaciones de las fronteras o migraciones de los grupos. Hoy en día, además, también tendríamos que decir que existen triquis sonorenses, mijes sonorenses, mixteco sonorense, que es gente que ya nació en Sonora, que son descendientes de tradiciones culturales muy importantes, pero que cuentan con actas de nacimiento como sonorenses. Hay población rarámuri de Chihuahua viviendo y trabajando en Sonora, hay población wixárika de Nayarit y de Jalisco, hay población tojolabal de Chiapas, hay nahuas, entre los grupos que más o menos se sabe, se tienen detectados. Pues muy rico este universo de grupos étnicos, y así debería ser también muy rico el conocimiento que tuviéramos nosotros de las leyendas, de los mitos, de los ritos de los grupos. Pero si usted me pregunta en este momento, yo le digo, sí, el que hacen en Semana Santa los yaquis y los mayos, el Año Nuevo seri, y párele de contar, porque no tenemos mucho conocimiento de esto. Claro, nos ha faltado desarrollar más nuestro conocimiento y nuestro cariño por esta rica diversidad. Y la cuestión creo que es fundamental, ¿no? Estos grupos son descendientes de sociedades que han vivido cientos y miles de años en Sonora, que han sobrevivido cambios climáticos, que han sobrevivido epidemias, guerras, invasiones, la más dramática, la española, por supuesto, y que a pesar de todo eso siguen conservando una forma de ver el mundo, de vivir en el mundo, de crear y criar a sus familias. Y yo le platico a la gente con la que luego tengo diálogos, imaginemos a un sobreviviente de cientos de catástrofes, guerras, enfermedades, que llega con nosotros, y en lugar de preguntarle cómo le ha hecho para sobrevivir, todavía lo empujamos más, le quitamos su casa, quemamos sus bosques, contaminamos los ríos. Es impresionante esto. ¿Por qué? Porque estos grupos han tenido la capacidad de organizarse, de unirse, de conservar su cultura, de asimilar cosas de otras sociedades, de otras culturas, y a pesar de ello seguir cantando, danzando, agradeciendo a la naturaleza todo lo que reciben. Muchos de estos pueblos están llevando a cabo estos rituales, estas ceremonias dedicadas al maíz o a la Cuaresma y la Semana Santa en condiciones muy complicadas, ¿no? La violencia derivada del narcotráfico impacta en muchas comunidades, en ocasiones el alcoholismo inducido como una estrategia de control afecta la vida cotidiana, y en los últimos años grandes proyectos como presas, gasoductos, mineras, carboneras, etcétera, están poniendo en riesgo no solo la vida de los pueblos originarios, sino también los territorios, los recursos naturales, de los cuales no solo dependen ellos, sino también nosotros. Es por eso que es importante conocer un poco más acerca de estos rituales, darnos cuenta de la importancia que tiene el maíz en estas sociedades, un maíz que está adaptado a cada región, al clima de cada región, a los ciclos agrícolas en cada parte,
Una familia Pima, una familia Guarijío, por ejemplo, tiene que conservar maíz para poder agradecer la cosecha y poder sembrar, además, por supuesto, de lo que va a consumir a lo largo del año. Pero también, doctor, ahorita que lo escuchaba, pensaba en que, por ejemplo, lo que vemos aquí en Semana Santa en el Coloso, cuando están los danzantes y todo, que en un principio los veíamos con máscaras que semejaban monstruos míticos o animales de fábula. Ahora los vemos con personajes derivados de programas de televisión, que me dio mucho gusto que hace unos días la misma comunidad de allí del Coloso dijo que no van a dejar que ahora los danzantes traigan este tipo de máscaras. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos, pues ven a los bailarines y piensan que es muy natural en la parte de ese rito. Claro, bueno, ahí es parte de nuestro acercamiento a todas estas expresiones culturales, ¿no? En sí, lo que estos personajes, llámese chapayeca, fariseo o judío, en distintas regiones los llaman de estas maneras, lo que están representando son, digamos, los demonios de la cultura occidental, los seres que aparentemente son buenos, pero no tantos, como algunos de los personajes de las películas y todo esto. Pero lo importante es que la máscara debe ser hecha de cuero de chivo y sobre ella se puede generar algún otro tipo de personaje, pero hay que respetar esa estructura, ¿no? Es diferente la manera en que se lleva a cabo la tradición en Sinaloa, entre los yoremes, a lo que hacen los yoremes mayo de Sonora, los yoeme yaqui de los 8 pueblos, y a veces aquí en la ciudad de Hermosillo llega gente que no es de Sonora, lo cual no quiere decir que sea malo, por supuesto, pero que no están respetando realmente la tradición. Por eso alteran las máscaras o las formas de comportamiento, ¿no? Un fariseo no puede tener contacto, platicar o vacilar, menos aún con mujeres, no puede entrar a cantinas, no puede beber cerveza. Quien haga eso, podemos saber que no es un fariseo que esté respetando la tradición. Entonces a esos no hay que hacerles mucho caso. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Un fariseo se impone muchas penas, muchas culpas, muchos castigos. No puede cruzarse de brazos, no puede cruzar las piernas, no puede dormir en una cama, tiene que abandonar su hogar. Y en una labor social de la lucha entre el bien y el mal. La gente que viene de otras partes no está vigilada por sus propias autoridades. Los fariseos son una especie de ejército ritual, un ejército ceremonial. Son soldados. Y el siguiente grado son los cabos, que son quienes los vigilan, quienes los cuidan. Pero los cabos deben ser niños, porque los niños no tienen maldad, no tienen pecados. Okay. Entonces, para que un fariseo no se deje tentar por lo maligno, el cabo lo está cuidando. Entonces, la interpretación de esto, así de una manera sencilla, es que están expiando el pecado para recibir una nueva vida. Sí, están primeramente pagando los errores que cada quien cometemos, las debilidades humanas que cada quien tiene, ¿no? Una persona hace una promesa por lo que le haya sucedido o haya hecho el año anterior, pero también en el sentido de hacer un sacrificio para que el bien impere, para que el bien vuelva, ¿no? Entonces, representan el mal, representan la muerte de Dios, pero con la intención de que todos recordemos el sacrificio y todos nos comportemos mejor, ¿no? De tal suerte que no es algo solamente personal, no es solamente por entretenerse, por no tener nada mejor que hacer, es un trabajo ritual. Cada fariseo, si se hace de la manera tradicional, por supuesto, cada fariseo es presentado ante la ramada por un padrino y una madrina que responden por esta persona y es entregado a la ramada, al grupo ritual, aceptando imponerse una serie de normas, de prohibiciones que reflejan este acto de sumisión, de decir voy a pagar por aquello que yo haya hecho, ¿no? Y pues de ahí surge este disfraz y todo esto. Ahora, es una manera de interpretar un mito, que es el mito católico que nos viene en la Biblia por la enseñanza de los jesuitas, los franciscanos, etcétera,
y es una manera muy particular en que lo interpretan los yaquis de los 8 pueblos, que es la norma oficial, digamos, tradicional, a diferencia de lo que hacen los yaquis de Hermosillo por vivir en un contexto urbano, o lo que hacen los yaquis de Arizona, que viven en otra economía, en otra forma de ser. Entonces se va enriqueciendo el rito y llegarán algún tiempo, algunos años, en que el rito que nosotros conocemos ya nuestros hijos lo conozcan de otra manera, pero con los orígenes pues del principio. Claro, básicamente los rituales están vivos, algunos están en peligro, las condiciones de vida de las comunidades han cambiado, la violencia, por ejemplo, muchos ancianos se han ido, que eran los guías espirituales de todo esto, y en algunos casos se ha ido interrumpiendo el flujo del conocimiento de las generaciones más jóvenes. Eso implica que cada pueblo tiene que encontrar nuevas maneras para defender su tradición, para defender su patrimonio cultural, y lo hacen desde haciendo libros, publicando discos. Por ejemplo, los fariseos yaquis de la ciudad de Hermosillo durante Cuaresma van por diferentes escuelas y platican con alumnos, platican con maestros, dando a conocer su tradición. Es algo que hace 20, 30 años no se imaginaría la gente, no sería incluso algo fuera de la norma, ¿no? Claro que sí. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Gracias a usted. Lo esperamos aquí dentro de 8 días en A la Luz.